Constitución, por ejemplo, no. En la Constitución se sumaron como derechos, o sea, como nuevos derechos, la idea de el plebiscito, que es una consulta popular. ¿Sí? La consulta popular puede ser vinculante o no vinculante, eso depende del Congreso de la Nación. O sea, el Congreso de la Nación puede decir, bueno, vamos a consultar sobre si la gente quiere que, no sé, que la nueva versión del himno sea de Bizarrap. Vamos a consultar a las personas, porque también hay materias prohibidas. O sea, en eso se incluyeron materias prohibidas. No se puede hacer consultas populares sobre, bueno, esta es una interpretación sobre materia penal, sobre el sistema del régimen electoral o de partidos políticos, o sobre materia impositiva. No le puedo preguntar a la gente si quiere o no pagar impuestos, si quiere o no que aumente las penas o que baje las penas, y si quiere o no que penalice o despenalice delitos, o si quiere o no que elimine las elecciones o no. No le puedo preguntar sobre esas cosas. Pero el resto de cosas se le puede preguntar y el Congreso de la Nación puede decidir si esa consulta es vinculante o no vinculante. ¿Qué significa eso? Que el resultado de esa, porque se hace una elección, o sea, después se hace una elección. El plebiscito es un día como cualquier otro domingo de elecciones donde vamos a votar por una de las opciones y metemos una papeleta y la que gana, gana. Y pues si es vinculante, entonces eso es así. O sea, queda, esa decisión queda. Si no es vinculante, es como una encuesta cara, básicamente. Han hecho una encuesta carísima, porque tienen que organizar una elección, todo para saber que. Y pueden decir, bueno, puedo apartarme de eso que piensa la gente, porque no es vinculante. ¿Quién decide si es vinculante o no? El Congreso de la Nación. O sea, el Congreso puede llamar a consulta popular. Eso es como la facultad del Congreso. Después existe, o sea, ese mecanismo está en nuestra Constitución, en el artículo 34 de la Constitución. Acá nunca hubo una consulta, nunca en Argentina del 94 se incluyó el mecanismo ese, nunca hubo una consulta popular, ni vinculante, ni no vinculante, nada. O sea, no funcionó, nunca tuvo. El otro mecanismo que se incluyó es el de, se llama iniciativa popular. La iniciativa popular es algo otro mecanismo, se llama mecanismo de democracia directa, porque la idea es que las personas participan directamente en la decisión pública. O sea, directamente, influyen directamente en el resultado de la decisión. En el caso de la iniciativa popular, los únicos que tienen iniciativa legislativa son los miembros del Congreso y el presidente de la Nación. ¿Sí? Son los únicos que tienen iniciativa legislativa. Es decir, que pueden presentar proyectos de ley. Nadie más puede presentar proyectos de ley. Nadie. Salvo mediante el mecanismo de iniciativa popular. Que es que para hacer eso, yo tengo que lograr conseguir la adhesión o las firmas de un porcentaje del padrón que no puede ser menor al 2%, que actualmente, según la ley, es el 5% del padrón, que es altísimo. Claro. ¿A qué se refiere acá con el libro cuando dice un referéndum? El referendo constitucional es el plebiscito. El referendo es cuando se le llama referendo cuando es vinculante. Referendo o referéndum. Se puede usar esas palabras, pero es lo mismo que el plebiscito. O sea, es una consulta popular respecto a un tema. En otros países de la región sí se usó el referéndum o el plebiscito. Por ejemplo, en casos recientes, el de Chile, el referéndum para modificar la Constitución, fue una consulta popular vinculante que dijo, che, ¿quieren que reformemos la Constitución? Que es la Constitución del año 91 de los chilenos, de Pinochet, y dijeron, y parte de eso es justamente problemática esa Constitución. Les dijeron, che, ¿quieren que reformemos la Constitución? La mayoría de Chile dijo, sí, reformemos la Constitución. Entonces, convocaron a una reforma constitucional, una constituyente. Esa constituyente empezó a trabajar, todo, tuvo un montón de meses laburando en un proyecto
Después largó el proyecto y le dijo a la gente, che, ¿les gusta este proyecto como constitución? O sea, ¿quieren que sea este proyecto de constitución? La gente dijo no. O sea, a los mismos que le votó para decir sí, cámbienla, después dijo no, esta constitución no me gusta. Entonces, están de vuelta, hacen otro proyecto más para poder lograr a ver si reforman o no la constitución. El caso de Bolivia, un poquito antes, también tuvieron un referéndum constitucional y mucho después tuvieron otro referéndum más sobre la posibilidad de Evo Morales de presentarse a otra presidencia más, que perdió por cagada, o sea, ahí perdió, se comió la flor de cagada en el referéndum, y lo mismo se presentó, lo mismo se quiso presentar, al Bolívar, como va en serio en Bolivia. Fueron como algunos referéndums, en Ecuador también se hicieron algunos referéndums sobre la posibilidad de Correa para presentarse por elecciones. ¿Qué es lo que pasa, digamos, con esto? O sea, ¿por qué a veces son malas herramientas? Otros, o sea, a nivel mundial, quizá otros que han escuchado seguramente del Brexit. ¿Escucharon del Brexit? Sí. El Brexit es la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. O sea, la salida de Inglaterra de la Unión Europea. No es solamente Inglaterra, es Gran Bretaña. Usted sabe que Inglaterra tiene tres nombres, ¿no? Reino Unido, Gran Bretaña e Inglaterra. Inglaterra es la islita, chiquitita, el país nomás. Reino Unido es todo el reino, o sea, incluye Canadá, incluye Nueva Zelanda y Australia. Todo eso es Reino Unido. Y Gran Bretaña es la isla, las dos islas, que incluye no solamente a Inglaterra, sino también a Irlanda del Norte y Gales y Escocia, que son los tres países que forman parte del Reino Unido. Bueno, Gran Bretaña salió del Reino de Brexit. O sea, salió también, cagó Gales, cagó Escocia y cagó Irlanda del Norte, que ellos han votado a favor, de hecho, o sea, votado, decir no nos quedemos, loco, nos quedemos, está bueno, esto nos ayuda a nosotros. El Reino Unido puede ir a Europa, cruzar el canal de la Mancha nomás, es 70 kilómetros y estamos ahí nomás, estamos en Francia, y no me piden papeles, no, ahora le piden papeles. Ha sido buenísimo, tener una imagen muy genial. Se hizo el aniversario del desembarco de Normandía. Los paracaidistas ingleses que caían al suelo francés, que eran como haciendo lo que habían hecho durante la guerra, porque estaban entrando de migración. Que no, lo que es la migración, pero no es las cosas del Brexit. Bueno, el Brexit fue un referéndum. Le dijeron, che, a la gente, ¿querés quedarte en la Unión Europea? Y el problema con estos mecanismos que son es, cuando hay elecciones difíciles, es lo mismo que te digo, ¿querés esta constitución? Y la constitución tiene 300 artículos, loco, o sea, no sé, divide la pregunta, ¿querés el artículo 1 al 5, del 5 al 10, del 10 al 15? O sea, si tengo que resolver en un sí o no una pregunta compleja, probablemente no sea buena la herramienta. O sea, es como que vos me digas, ¿querés este paquete sorpresa? Y no sé, ¿qué tiene? Decime. No, tiene algo bueno, pero algo malo también. Es como la ley base que se ha discutido y quiere que se vote sin discutir el artículo. Bueno, sería como que la ley, como que nos pregunten sobre la ley base a nosotros, a todas las personas. ¿Qué pienso? O sea, ¿quiere la ley base o no? Yo diría, no sé, capaz que hay partes que quiero. Hay partes que no. O sea, te puedo decir que no quiero la parte de beneficios fiscales 30 años a una empresa que no va a dejar un peso en Argentina. No sé si la quiero, pero capaz que la otra parte sí está buena. O sea, la parte administrativa de los cambios de contrato administrativo está bueno eso. Entonces, yo quiero eso. Metelo. Para si me preguntas por el todo, decir, no sé, creo que no. O sea, y me pierdo, o sea, se pierde mucha complejidad en el medio. Bueno, eso es lo que ha pasado en muchas veces. Y eso se ha combinado, o sea, el problema es que eso también se combina con mal acceso a los otros lugares. Digamos, si yo no puedo acceder encima a los otros lugares de decisión pública, o sea, si yo tengo poco acceso al Congreso, poco acceso, bueno. Entonces, se incluyeron, se ampliaron los mecanismos y se ampliaron. Se usan como la mona. La verdad que no creo que la participación ciudadana haya aumentado en Argentina del 94 en adelante, gracias a los mecanismos. Primero, porque no puso nunca una consulta popular, nunca. Segundo, porque la única consulta, la única iniciativa legislativa se cayó.
Se cayó que era la de hambre cero. Fue la única iniciativa legislativa en Argentina. Porque si no tiene un mecanismo que es más difícil que la mierda que va a hacer, tengo que reunir el 5% del padrón nacional. Pero ese 5% tiene que representar a todas, o sea, por lo menos a 5 provincias. Imagínate, entonces tengo que agarrar por lo menos. Sí, ha sido un laburo muy grande. Y tiene que ser regiones distintas, no puede ser la misma región. Bueno, mierda, o sea, lo que. Otro país que también lo organiza tu país. Y bueno, está todo Argendó, no sé, 5 provincias, ya tengo. Si tengo el 5% de 5 provincias, tengo un partido político que gana elecciones. Entonces me conviene ganar elecciones, me cobro un sueldo y te presentar proyectos semejantes y me lo van a tratar. Ni siquiera esto, como los incentivos son muy pocos para que eso funcione. Entonces no funcionan bien. Y la mayoría de países de América Latina tampoco funcionan muy bien. Otra cosa que se modificó en algunas constituciones es la creación de un órgano electoral autónomo, cosa muy rara. Pero la idea es como, bueno, extraerle a la justicia, o sea, fue sacar a la justicia ese rol que la mayoría de los países tenía y dárselo a un poder autónomo, o sea, creó como un cuarto poder. En nuestro caso, ya existía la Cámara Nacional Electoral, que es como, que de hecho es la máxima instancia electoral. La Corte no revisa las decisiones de la Cámara Nacional Electoral. O sea, están ahí. O sea, la Cámara Nacional Electoral es la última. El último escalón del Poder Judicial sobre el electoral. El único órgano de control sobre eso. Pero es parte del Poder Judicial, o sea, no es un órgano electoral separado. En otros países se ha hecho este poder electoral. Ecuador, Bolivia lo hicieron. La Constitución de Chile también está como previsto como un proyecto de eso. Tercer lugar, vuelta para el puesto número. Los procesos de descentralización, eso sí se ha dado en Argentina, no tanto a nivel constitucional, más a nivel, sí hay una tradición constitucional, pero más a nivel normativo inferior, la idea de la transferencia de facultades a las provincias. O sea, eso se dio, por ejemplo, desde los 90 se dio en Argentina respecto a la transferencia de facultades educativas, por ejemplo, y de salud. Entonces le mandaba a la provincia, bueno, vos tenés que hacer cargo de educación y salud, fíjate cómo hacer. Y te paso plata de coparticipación, vos ves. Y al mismo tiempo, el municipalismo, la idea del municipalismo, que eso sí ha crecido muchísimo en las constituciones latinoamericanas, en los últimos 30 años por lo menos, la idea de la territorialidad. Eso, en nuestro país, digamos, es algo que ya más o menos teníamos. ¿Por qué? Porque somos un país federal. O sea, hemos nacido siendo un país federal, cosa que la mayoría de los países no lo son. O sea, Brasil no es un país federal, una república federativa, pero Uruguay no lo es, Paraguay tampoco, Chile tampoco, Bolivia tampoco lo era, Perú tampoco lo era. Son países que no son federales, son unitarios. Son países centrales, donde el gobierno central manda las regiones. Entonces, por ejemplo, el presidente de Chile o el presidente de Bolivia antes elegía a los interventores, o sea, a las autoridades locales. O sea, el gobernador tal lo elegía al presidente. El presidente. ¿Qué es lo que pasaba acá? En Argentina pasaba por Capital Federal. La Capital Federal, el intendente de la Capital Federal lo elegía el presidente de la Nación. O sea, y lo elegía después el Congreso de la Nación. O sea, era facultad del Congreso. Bueno, era una rosca hermosa, digamos. Ahora tiene que votarse, o sea, ahora tiene que ir a elecciones. Y terminan votando, bueno, también. Pero bueno, por lo menos no depende de la rosca, depende de los votos. Yo creo que depende de los votos siempre. En los otros países se hizo como un cambio fundamental. O sea, que en Bolivia el proceso de autonomización fue fuertísimo para ellos, porque fue pelearse por la paz del centro económico y político, y fue Tarija, por ejemplo, que era una ciudad de la ciudad del sur, Santa Cruz de la Sierra, ciudad del este, que se pelearon, o sea, peleando por su autonomía, peleando por tener el manejo de sus fondos, la elección de sus autoridades, cosas que lo consiguieron. Y eso quedó plasmado en la Constitución. De hecho, eso fue uno de los plebiscitos que se hicieron en el 2006, del 2009, perdón, sobre la Constitución del 2009. Si las regiones eran o no autonómicas. Y ganó por cagada el tema de la autonomía, o sea, pero ganó por goleada. Entonces, ahora todas las regiones son autonómicas, parecido a un sistema federal, similar, algo similar.
En el nuestro ya teníamos eso, no se modificó mucho, se dio más municipalismo, ¿no? Reforma de instancia de control, acá se metieron como, esto sí es quizás lo más unicornio azul que se metió en algunos lugares. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros metimos en la Constitución al defensor del pueblo de la nación. Esto yo le pregunté en la clase, ¿algunos conocen el defensor del pueblo de la nación argentina? ¿Lo conocen? ¿Saben por qué no lo conocen? Porque estaba acá desde 2013, de 2009 debería estar acá. En el 2013 que se fue el último encargado, que ya era un adjunto. Así como entra la Constitución, digamos, si entra y no tiene... Pero acá hay defensor de Tucumán, hay defensor del pueblo. Tenemos defensor del pueblo de la provincia de Tucumán, sí. Pero no hay defensor del pueblo de la nación que puede actuar en causas de la nación. O sea, por ejemplo, el que tendría que estar haciendo acciones judiciales por contaminación de cualquier empresa en Argentina es el defensor del pueblo de la nación. El que debería tener cualquier represión del pueblo originario es el defensor del pueblo de la nación. O sea, hay un montón de cosas que debería estar haciendo ese que no está, por supuesto, que no hace. Que es una instancia, y que encima tiene como instancia en la Constitución, se le da la facultad de controlar la administración pública. O sea, tenía facultades de anticorrupción. O sea, tiene que controlar al Estado, que el Estado funcione bien. Y por eso no existe. Ahí es la respuesta. Sí. Bueno, en otras constituciones se dio esta idea de. Hay cosas medio falopas con el tema del poder ciudadano. Se llamaba. ¿Cómo se llama? El órgano de control ciudadano en Ecuador. Que son. O sea, de vuelta, son. Los nombres son lindos, los diseños no están buenos, porque no permiten controles, o sea, posta, no permiten controles de rendición de cuentas de funcionarios públicos, son muy manejables en forma partidaria, no están bien diseñados, y básicamente por eso pasan las cosas que pasan, ¿no? Porque están bien diseñados, pues deberían tener mejores diseños para el control. ¿Qué es la virtud, quizás, del diseño original de Madison? O sea, el diseño original de Madison es el Poder Judicial te controla, o sea, querás o no querás, te guste o no te guste, está lleno de jueces, y todos los jueces te controlan, todo, de alguna forma u otra. Entonces no te lo puedes cargar todo, y cuando te lo quieres cargar todo, pasa algo, o sea, pasan cosas. Cristina en su momento de máximo poder, quiso cargarse el Poder Judicial, y no pudo. O sea, no le dio la nafta. Entonces, en eso hay algo de virtuoso en el sistema de diseño. Ahora, ese sistema de diseño también necesita mejores mecanismos de control, o sea, más y más redundantes, digamos, entre sí, que sean más ida y vuelta. Bueno, reflexiones finales del autor, no voy a meter eso, son sus reflexiones finales, sobre si las reformas eran pertinentes o no, si fueron eficaces o no. A mí lo que no me gusta del texto es que se lo ve romantizado, es un texto romantizado con las reformas constitucionales. Estaban buenas, ¿verdad? Las reformas, o sea, sí, tenían buenas promesas. Ahora, ver las buenas promesas y las prácticas constitucionales de los últimos 30 años por lo menos, es medio cínico, por lo menos. Medio cínico por lo menos, medio ciego por otro lado. Una de dos. Esa es una opinión mía. Lea los Britney, yo no le tomo tampoco las conclusiones de él. Sí, el diagnóstico que hace como la mirada histórica, bueno, tiene acierto en reconocer los puntos que se han ido modificando. ¿Eso puede ser una pregunta del examen? El punto 4, el punto 3. Sí, no, tampoco están así. Nunca somos tan incisivos. La reflexión es lo más. Y si viene otro profesor y que Bueno, si viene otro profesor, yo te digo, no, que se lo los profesores. Véanlo. Seguramente le hubiera dado mano Florencia Sana, que estuvo dando clases también. Y me da Flor como si fuera mala, ¿no? Juro que Flor es más buena que yo, digamos. Es más buena que yo tomando. Y también me tienen miedo de reverenciar así como si fueran malos. Oh Dios. Bueno. ¿Usted va a dar la clase de consulta el martes? No, esta clase de consulta no la vi. No sé qué era todo.
Vamos a ver igual a su se da una casi constante para todas las extensiones.